La pandemia por COVID-19 no ha terminado. A 2 años de haber cumplido esta pandemia causada por el séptimo coronavirus, la pandemia estaría amenazando con una quinta ola mundial. En unas recientes noticias, este domingo 13 de marzo 2022, China seguiría incrementando casos y estaría confinando a una población de más de 17 millones, dado los brotes por coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando en China y qué podría venirse en las siguientes semanas? En este video vamos a analizar el riesgo que tiene China para la pandemia COVID-19 a nivel mundial y lo más importante, qué recomendaciones debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre una situación bastante preocupante. El próximo epicentro de COVID-19 está marcándose en China. La situación es bastante preocupante. Este domingo 13 de marzo estaría China confinando a más de 17 millones de personas, dado un incremento de casos COVID-19 que se está registrando. ¿Qué es lo que puede venirse en las siguientes semanas? En este video vamos a analizar sobre ello. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a entender es que lamentablemente muchos gobiernos habrían tomado un triunfalismo precipitado frente a COVID-19. Si bien es cierto, el mundo había enfrentado una cuarta ola de contagios, esta cuarta ola no ha significado una cuarta ola leve. La mortalidad que se ha registrado por la variante Omicron, variante principalmente responsable de esta cuarta ola, ha significado sobre todo que en países como Estados Unidos se registre una alta tasa de mortalidad. Sin embargo, a partir de febrero 2022, muchos países, sobre todo en Europa, habrían indicado que las medidas para contener la diseminación del virus ya no se van a dar, dado que la disminución de casos justificaba el ya no hacer medidas. Situación que el 11 de marzo 2022, a 2 años de haberse cumplido la pandemia COVID-19 como pandemia, el director general de la Organización Mundial de la Salud habría indicado que esto habría sido un grave error. Situación que hoy día se está viendo el reflejo en el incremento de casos que se ve en países como Alemania, Bélgica, Suiza y Reino Unido. Sin embargo, la situación no estaría solo centrada en Europa. China hoy día estaría enfrentando un incremento de casos y sobre todo cifras récord. Recordemos que China ha tenido una política contra COVID-19 bastante estricta, conocida como la política COVID-0. De esta manera, ante un pequeño brote de casos COVID-19 positivos, China indicaba la restricción, cuarentenas y lo más importante, aislamiento de la población. Sin embargo, ante una variante altamente contagiosa como Omicron, la situación COVID-0 probablemente no estaría siendo tan adecuada o conteniendo al brote de casos COVID-19 como ellos esperarían. Una situación muy importante es la que se ha dado este domingo 13 de marzo 2022, en donde un comunicado oficial se indicaría que COVID-19 incrementa en China, confinan a Shenzhen y a Shanghái. 2 puntos importantes a tomar en cuenta con respecto a este reporte. El gobierno de China había respondido este domingo 13 de marzo al aumento de las infecciones por coronavirus, cerrando su centro de negocios en el sur, que sería Shenzhen, una ciudad de 17.5 millones de habitantes, y restringió el acceso a Shanghái, suspendiendo el servicio de autobuses. Todos en Shenzhen, un centro financiero y tecnológico que limita con Hong Kong, se someterían a 3 rondas de pruebas después de que se informaron 60 nuevos casos de COVID-19 este domingo 13 de marzo. Todos los negocios, excepto los que suministran alimentos, combustibles y otras necesidades, recibieron la orden de cerrar o trabajar desde casa. Situación bastante preocupante.
China está viviendo brotes masivos de COVID-19. Días anteriores a este domingo 13 ya habían cerrado una ciudad de prácticamente 9 millones de habitantes. El domingo 13 se cierran dos centros importantes, Shenzhen y Shanghái. Y es muy importante mencionar que Shenzhen tiene una población de más de 17 millones de personas. La situación de China es bastante preocupante. Esta reciente ola de infecciones que está enfrentando China sería baja en comparación a otros países. Sin embargo, tomemos en cuenta de que China no ha registrado desde el inicio de la pandemia hasta la fecha actual un incremento o brotes de casos como se están registrando. Otro punto muy importante a entender es que Hong Kong estaría inmerso en la ola COVID-19, que es muy importante a nosotros entender. La situación que está viviéndose en Asia es preocupante. No solo Hong Kong y China están enfrentando aumento de casos. Corea del Sur, Vietnam, Singapur son otras regiones en Asia que están incrementando casos. Ya los expertos han mencionado que la quinta ola global que puede enfrentar el mundo se estaría dando con dos epicentros, por un lado Asia y por el otro lado Europa. Es muy importante que nosotros debemos estar atentos a lo que puede venirse. La pandemia no ha terminado. La situación que está dándose en China es bastante peligrosa. En primer lugar, porque China tiene una población que no ha tenido inmunidad natural, es decir, con la política COVID-0 han evitado las infecciones dentro del territorio. Y en segundo lugar, las vacunas que se administran son vacunas de virus atenuados. Vacunas como Sinopharm o Sinovac son vacunas que de una u otra manera van a producir una respuesta inmunitaria, pero esta no va a ser suficiente para bloquear a la variante Omicron. Situaciones bastante preocupantes. Una población no inmunizada y sobre todo vacunas que no protegen contra Omicron, y que ante una variante altamente contagiosa como Omicron, la situación es bastante peligrosa. China será el próximo epicentro de la ola COVID-19 y es muy importante estar atentos a ello. No debemos bajar la guardia, debemos seguir manteniendo los protocolos para cuidarnos y lo más importante, tomar en cuenta que la pandemia no ha terminado. La situación que se viene en las siguientes semanas es probablemente una quinta ola, tan igual o incluso mayor que la que se ha visto hasta ahora con Omicron. Recordando que la variante que será la dominante va a ser la BA.2, la subvariante de Omicron. Y asimismo también mencionar que se ha detectado un virus híbrido entre la variante Delta y la variante Omicron que podría generar todavía incremento de casos. No bajemos la guardia, la pandemia no ha terminado, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información bastante importante. Este domingo 13 de marzo China estaría bajo su política COVID-0 confinando a más de 17 millones de personas en una región que ha detectado casos positivos. Según el informe, se ha mencionado que los casos COVID-19 en China habrían incrementado. Tomando como respuesta a ello, dos regiones, Shenzhen, que se encuentra en la parte sur con una población de 17.5 millones de habitantes, y Shanghái habrían suspendido y habrían estado en aislamiento. La situación es bastante preocupante. China va a ser el próximo epicentro de COVID-19. Tomando en cuenta, en primer lugar, que la vacunación de China se basa generalmente en virus atenuados como son las vacunas chinas. En segundo lugar, es muy importante mencionar que la población no tiene inmunidad natural, es decir, no se han expuesto al virus antes. Y en tercer lugar, importante tomar en cuenta que las vacunas chinas con 2 dosis y hasta incluso con 3 dosis, lamentablemente no va a detener la ola Omicron. Es muy importante nosotros que tenemos que tomar en cuenta estos datos, sobre todo para actuar de manera oportuna. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, los cuales pueden ustedes ser miembros. Igualmente estamos en TikTok y sobre todo en Twitter. Tenemos la página web habilitada de www.drluisantoniopacoracamargo.com, en donde vamos a estar nosotros compartiendo información. Igualmente hemos publicado 2 libros. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que habla sobre una patología responsable de más de 10 millones de muertes al año. Igualmente hemos escrito el libro
COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender los términos de esta pandemia que estamos enfrentando. No se olviden igualmente que las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera puede ser miembro y obtener los beneficios que dan estas membresías. Estaremos pronto en un nuevo video. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.